Vamos a ver el día de hoy 4 proverbios. 4 proverbios, y estos proverbios los voy a leer a partir del versículo 6. El versículo 6 es el primero, que dice así. Permítanme hacer lectura de este verso. Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El segundo Proverbios es el versículo 17, que dice así: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. El tercer proverbio es el verso 22, que dice: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Y el verso 31 dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por traernos hasta este lugar. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia derramada en nuestras vidas. Ahora estamos delante de este precioso libro y estamos en tu misma presencia también. Ayúdanos, Dios, a asimilar, aun y cuando no te vemos, a entender que lo que estamos a punto de hacer es algo trascendental, es algo vital para nuestras vidas, que es estudiar tu palabra. Por favor, Dios, danos entendimiento, danos iluminación a través del Espíritu Santo y trabaja en nuestros corazones. No permitas que la apatía, que la frialdad, que simplemente el conformismo esté reinando y gobernando nuestras vidas. Dios, tú nos has escogido y nos has limpiado para algo mucho más valioso e importante que simplemente reunirnos de vez en cuando a escuchar algunas enseñanzas. Dios, que podamos tener oídos para oír, ojos para ver, pero también un corazón noble, dócil, para aprender y para llevar a la práctica, para obedecerte, oh Padre, en todo lo que tú nos ordenes. Tú eres el Señor, nosotros somos tus esclavos. Y henos aquí, Dios, dispuestos a obedecerte. Danos el entendimiento, ayúdanos, Dios, a comprender tu palabra. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El título del mensaje, hermanos, es Sabiduría para vivir en santidad. Sabiduría para vivir en santidad. La búsqueda de la necesidad es algo imperante en nuestras vidas. Es la mayor necesidad que nosotros tenemos después de la salvación y del perdón de pecados que Dios efectuó a través de Jesucristo. Tenemos nosotros que crecer. Es de vital importancia, hermanos, que nosotros podamos entender que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. El autor de Hebreos dice que sin la santidad nadie puede ver a Dios. Pero por desgracia, la santidad ya no es algo de prioridad en la vida de muchos cristianos. Y se han apartado y simplemente han vivido un conformismo en sus vidas, dando por sentado que porque van al cielo, porque han hecho una profesión, están bien. Pueden vivir la clase de vida que quieran, pueden cometer los mismos pecados repetitivos. No hay un cambio sustancial y real en sus vidas. Pero ellos dirán, muchos dirán que son cristianos, que son salvos, hermanos. El día de hoy quiero confrontar nuestras vidas con esta realidad.
Si en tu vida no hay santidad, no eres salvo. Si en tu vida no hay un deseo de cambiar, es muy probable que no haya salvación en tu vida. Esto, hermanos, es algo tan importante, la santidad. Y sabes, el libro de Proverbios es un libro bastante práctico. Y hemos visto a través de estos proverbios, estas diferentes, no solo historias, pero versos. Hemos visto cómo es muy práctico este libro. Tan práctico que está un padre, Salomón, hablando a su hijo, Roboam, dándole consejos acerca de su vida, acerca de sus amistades, acerca de sus finanzas, acerca de su trabajo, acerca de sus relaciones. Pero el punto focal en el libro de Proverbios es hacer todo bajo el temor de Dios. Recordar que hay un Dios sobre todas las cosas, sobre la realidad material que nosotros podemos ver y asimilar aquí. Hay un Dios que va a ser el juez de cada uno de nosotros. La necesidad de la santidad. Tú necesitas, hermano, buscar la santidad en tu vida. Tú necesitas tener en tu corazón un anhelo por vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Si no estás obedeciendo a Dios, si no hay en tu corazón un deseo de agradar a Dios, no puedes llamarte cristiano. Posiblemente podrías llamarte asistente de una iglesia, quizá miembro de una iglesia, pero no puedes llamarte cristiano. Y el libro de Proverbios nos enfoca entonces la realidad del hombre natural, del hombre caído, y es el pecado. Pero una vez que la salvación se ha efectuado, no hay un cambio radical en las vidas de muchas personas, sino que a veces el cambio tiende a ser gradual. Y aun cuando hay cambios en algunas áreas y algunas tentaciones que teníamos en el pasado, cada día surgen tentaciones nuevas. Cada día surgen nuevos pecados que nos acechan. Por lo tanto, nunca, no va a haber ni un solo día de tu vida que estarás seguro, 100% seguro de que no serás atacado por el pecado. Y vamos a ver el día de hoy, repito, 4 cosas acerca de estos versículos en el capítulo 16 de Proverbios. Y la primera cosa que me gustaría recordarte es que tú necesitas vivir en santidad. Tú necesitas vivir en santidad. La santidad es algo práctico. La santidad es algo que se puede ver. La santidad es algo que tú tienes que buscar. No se trata solo de vivir, hermanos, bajo apariencias. Se trata de un profundo anhelo que nace en el corazón de la persona regenerada. No son apariencias. Es un deseo santo, es un deseo interno, es un deseo real. No estamos hablando de moralidad. Estamos hablando de espiritualidad. Los fariseos enfocaban mucho la moralidad, lo externo, lo visible. Pero sabes, la santidad, aunque se ve externamente, comienza internamente. Comienza, como hemos dicho, con un cambio de corazón.
El versículo número 6, nota lo que dice Salomón en el verso 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces vemos la realidad de la humanidad caída por el pecado. Hay pecado en la vida del hombre. Hay pecado en nuestra propia naturaleza. Hay pecado. Pero ese pecado ha de corregirse, es lo que dice Salomón. El pecado tiene que corregirse y nos dice cómo es que se corrige el pecado. La segunda parte en este mismo versículo dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Quiero que notes estas dos palabras, corregir y apartar. Tú tienes que corregir tu estilo de vida pecaminoso. La salvación, lo hemos dicho en ocasiones anticipadas, pero la salvación es algo que solo Dios hace. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Solo Dios es el que salva. Pero en ese momento de la salvación va a ocurrir en tu vida un proceso largo. Comienza en el momento de tu salvación y termina hasta que mueres o hasta que Cristo vuelva. Y ese periodo, ese acontecimiento que es continuo y diario, lo llamamos santificación. Y estamos hablando, hermanos, de la santificación. Y en esa santificación es Dios trabajando en conjunto contigo. Dios te ha salvado. Pero tú tienes que obedecer la palabra de Dios para ser santificado. Dios te da los medios. Dios te da su palabra. Dios te da personas. Dios te da una iglesia. Dios te da predicación. Dios te da circunstancias que incluso para tus propios ojos podrían ser malas. Pero esas circunstancias adversas, esas pruebas, ayudan en tu crecimiento, en tu santidad. Y Dios hace todo esto con tal de santificar a sus hijos. Pero hermanos, nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos responsables por escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Él nos pide. Por corregir nuestra vida, por apartarnos del pecado, como dice Salomón, o por seguir ese camino que para nosotros es un buen camino, pero es un camino al final de muerte. Y vamos a ver dos cosas respecto a la necesidad que hay en tu vida de santidad. Recuerda, sin la santidad nadie puede ver a Dios. Pero necesitas recordar estas dos cosas acerca de Dios. Estas dos cosas acerca de Dios. Y la primera cosa es la bondad de Dios. Hermanos, Dios es bondadoso. Su bondad se manifiesta diariamente. Todos los días pecas. Todos los días, aún en esos días donde crees que estarás preparado para la tentación, es un día donde Satanás te va a atacar. Y a veces va a soltar todo su arsenal en tu vida. Hermanos, y todos los días pecamos. Pero el Señor es bueno. Dios es bondadoso. Dios, en su gran amor, perdona tus pecados.
El verso 6 nuevamente dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Ahora la pregunta es, ¿de quién es esa misericordia? ¿De quién es esa verdad? Y la respuesta es, no es mía. Esa misericordia con la que yo voy a corregir el pecado, mi pecado, no es mi misericordia, no es mi verdad. Es la misericordia de Dios y es la bondad de Dios. Dios, con su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la bondad de Dios, hermanos, que podemos ver, que podemos vislumbrar cada día. Cuando abrimos nuestros ojos, la fidelidad y la misericordia de Dios se renuevan día a día. Pero también vemos la verdad de Dios. Y la verdad es algo necesario. Porque, sabes, vivimos bajo mentiras. Y la mentira que susurra Satanás en el oído del hombre desde el inicio, en el huerto del Edén, hasta el día de hoy es la misma. Que estaríamos mejor sin las reglas de Dios. Que si tan solo hacemos lo prohibido, podríamos ser felices. Podríamos alcanzar una vida de plenitud, una vida de gozo superior a la que Dios promete. Pero Dios ha revelado su verdad, hermanos. Y revelar su verdad es parte de su bondad. Dios es bondadoso porque Él perdona nuestros pecados. Él es misericordioso. Pero Él es bondadoso también porque nos da su palabra. Él se ha comunicado con nosotros a través de este precioso libro. Tenemos la voz de Dios aquí. Lo único que tenemos que hacer es escuchar, leer, aprender, meditar en la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Recuerda, esta es la necesidad que debe de haber en tu vida, una necesidad de santidad. Y sabes, estas dos palabras, misericordia y verdad, son dos palabras bastante interesantes. Hesed. La palabra Hesed podría traducirse como bienaventuranza, pero también es una bendición. Misericordia o bendición. Hesed. Dios es bueno. Dios es bondadoso. La segunda palabra, que es la palabra verdad, es la palabra emed. Y esta palabra puede también traducirse como fidelidad. Entonces vemos que Dios es misericordioso y Dios es fiel. Y estas dos cosas que son atributos de Dios se combinan para santificarnos. Estas cosas, el entender esto, el carácter de Dios, que Él es misericordioso y Él es fiel, nos ayuda a entender quién es Él, cómo es Él, incluso cuando yo peco. Cuando tú pecas, hermano, Dios es misericordioso. Cuando tú pecas, Dios sigue siendo fiel. Hermano, Dios no ha acabado contigo.
Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y una de las cosas que me asombran más, como les decía en ocasiones pasadas, estoy estudiando el libro de Jeremías. Estuve leyendo Jeremías, Isaías y Jeremías. Y he aprendido bastante acerca de los ministerios de estos hombres, profetas, que tenían el encargo de Dios de traer, de llevar la palabra de Dios al pueblo. Pero sabes, el pueblo era rebelde. El pueblo no quería escuchar a Dios. El pueblo se apartó por su propio camino. Y sabes, Dios los quiso destruir. Dios estaba airado con su pueblo. Y en varias ocasiones en el pasado sucede lo mismo. ¿Recuerdas también cuando Israel sale de Egipto y todo el pueblo se aparta? A tan siquiera algunos días de ver esos milagros de Dios, de ver las 10 plagas, el mar rojo ser dividido en dos, la travesía, llegan al Sinaí. Mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo está cometiendo sacrilegio. El pueblo hace un becerro de oro al que adoran como Dios. Y Dios le dice a Moisés: estoy cansado de este pueblo. Lo voy a destruir. Y cuando Dios llama a Isaías y a Jeremías, la condición del pueblo no había cambiado espiritualmente para nada. Seguían siendo los mismos hombres perversos, idólatras. Y Dios le dice a Jeremías, a Isaías, Dios le dice: voy a destruir a este pueblo. Son de dura cerviz. No han aprendido. Aún los animales pueden ver las aves, pueden ver las estaciones cuando vienen climas y vuelan, emigran, porque saben que se aproxima el peligro. En cambio, Israel no se ha arrepentido. Dios dice: voy a destruir a este pueblo. Y en medio de esa profunda amenaza de Dios está el clamor de hombres como Moisés, Isaías y Jeremías, que oran y dicen: Dios mío, por favor, no lo hagas. Tú le prometiste algo a tu pueblo. Por favor, por tu fidelidad a tu pacto, no los destruyas. Hermanos, Dios sigue siendo fiel a su pacto. Si Él nos ha salvado, Él promete que va a perfeccionarnos hasta el día de Cristo. Hay pecados. Algunos quizás son repetitivos. Algunos pecados quizás no sabes cómo lidiar y has tratado de todo. Pero la promesa de Dios sigue estando ahí. Yo estoy contigo, yo te estoy fortaleciendo. Obedéceme. Escúchame. Apártate del pecado. Y hermano, la forma en la que nosotros nos apartamos de nuestro pecado es mirando a Dios. Mirando a Dios. Reconociendo quién es Él. Reconociendo, como dice el pasaje, con misericordia. Dios es misericordioso. Dios es un Dios perdonador. Pero Dios también es verdadero. Recuerda, esa palabra también puede traducirse como fiel. Dios es misericordioso, Dios es fiel. Él perdona tus pecados. Él sigue perdonando tus pecados. Así es la naturaleza de Dios. Amplio en perdonar.
Un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora tú y yo necesitamos la misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados. Pero también tú y yo necesitamos la fidelidad de Dios para recordarnos que aun cuando volvemos a pecar, Dios sigue estando ahí para perdonarnos. Así es el carácter de Dios. Pero hermanos, no nos equivoquemos. No pensemos que Dios solo es gracia, solo es bondad. Y entonces podemos vivir como nosotros querramos. Dios no tendrá otra opción más que perdonar nuestros pecados. No, hermanos. Dios también es un Dios santo. Dios es santo. Y es lo que dice la siguiente parte. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová. ¿Recuerdas cómo comienza el libro de Proverbios? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hablábamos acerca del temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Decíamos que el temor no se trata de un pavor, no se trata de un miedo, pero se trata de un asombro reverente. ¿A quién es Dios? Y la mejor forma para describir el asombro, un asombro reverente, me viene a la mente esos momentos donde hombres en la historia bíblica tuvieron la oportunidad de ver un poco, siquiera un poco, de la gloria de Dios. ¿Recuerdas qué fue lo que dijeron ellos? ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Porque he visto un poco de la gloria de Dios. Y ese es el asombro reverente o el temor santo del que se refiere Salomón cuando habla del temor de Jehová. Ese es el temor de Jehová, un asombro por ver quién es Dios, ver su gloria, ver su esplendor, reconocer su santidad, pero a la luz de mi pecado. Caer de rodillas al reconocer que Dios es santo y yo no. El temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú quieres ser un hombre sabio, hermano, tienes que reconocer que Dios es santo, tú no, pero Él te llama a ser santo. Él te dice cómo puedes tú vivir una vida de santidad. Cómo puedes honrarle y glorificarle en todo lo que hagas. Un poco más adelante, ahí en el capítulo 15, Proverbios 15, verso 33, dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová no solo es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová también es enseñanza de sabiduría. No solo es cómo comienza, es cómo sigue, con una constante enseñanza. Porque recuerda, hermano, somos pecadores. Y por ese pecado necesitamos corregir nuestras vidas y apartarnos de nuestro mal camino. Todas las áreas de nuestras vidas han sido afectadas por el pecado. Tu mente está corrompida por el pecado. Tus sentimientos a veces están corrompidos por el pecado. Tus acciones, tus palabras, todo
Tu voluntad, tus deseos, todo está afectado por el pecado. Y la única forma para apartarnos del pecado es ver el carácter de Dios. Recuerda, Él es bondadoso. Él perdona tu pecado. Él también es fiel. Aun cuando has pecado y caes nuevamente, por amor a su nombre, Él te vuelve a perdonar. Pero no podemos usar la bondad de Dios para justificar nuestro pecado. No podemos hacerlo. Porque recuerda, también con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Con ese reconocimiento, con ese asombro de la santidad de Dios, mi vida debe de ser cambiada. Hermano, tengo que recordar que Dios es santo y Él me pide a mí ser santo. Sed vosotros santos, porque yo soy santo. Jesucristo también dijo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podemos nosotros vivir en santidad cuando nos enfocamos más en Dios. Cuando nos enfocamos más la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero la razón por la cual vives de una manera pobre espiritualmente, anímica espiritualmente, es porque no estás tomando el tiempo suficiente para ir a Dios por medio de la palabra o por medio de la oración. Y recuerda, eso se puede ver con tu vida, con tus actos, con tu pensamiento. Tú puedes notar qué personas viven en santidad y qué personas solo aparentan ser una persona espiritual, pero realmente no lo son. Hermanos, porque Cristo puede perdonar mi pecado, yo no necesito esconderlo. Yo no necesito justificarlo. Yo no necesito pagarlo o hacer algo por mi cuenta para que Dios me vea, que Dios me perdone, que Dios me escuche. Lo único que yo tengo que hacer es confesar mi pecado y recibir el perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, recuerda, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, reconoce la bondad de Dios para ser perdonado de tu pecado, pero también reconoce la santidad de Dios y tu necesidad de ser santo. Reconoce. En segundo lugar, versículo número 17. Dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Nuevamente vemos este enfoque de apartarnos del pecado. Eso es santidad. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Y la segunda cosa es el camino de la santidad. No solo la necesidad de la santidad en tu vida, pero en segundo lugar, el camino de la santidad. Salomón ha ilustrado en varias ocasiones en el libro de Proverbios la vida como un camino. Y la vida cristiana, ciertamente, aún en el Nuevo Testamento, sigue ilustrándose de la misma forma, como un camino. ¿Recuerdas lo que Jesucristo dijo? Yo soy el camino. A los primeros cristianos se les llamó, antes de ser cristianos, o ser llamados a recibir este nombre, este título, fueron llamados los del camino. Por la vida, por el camino que seguimos. Un camino que fue trazado por Dios
Pero aunque ningún hombre supo cómo realmente vivir de acuerdo a la ley, porque hicieron sus propias interpretaciones de la ley de Dios. Y Dios con los profetas y aún con Jesucristo les dice, les recalca al pueblo: yo para nada les pedí esto. Yo nunca les pedí eso, pero lo malinterpretaron. Pero a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, caminando ese camino de su rectitud, Él nos dejó sus pisadas para seguir sus huellas, para seguir en este camino. El camino de los rectos se aparta del mal. Hermano, y la vida cristiana es un camino con muchas encrucijadas. Un camino que se va muchas veces a bifurcar, a dividir, donde todos los días tendremos decisiones serias que tomar respecto a si obedecer a Dios o no. Pero Dios nos manda a vivir en santidad. Dios nos manda seguir el camino santo, el camino de los rectos. Y Él promete que si nosotros nos apartamos del camino malo, si nos apartamos del mal, la segunda parte, esta es la promesa: su vida guarda el que guarda su camino. Su vida guarda el que guarda su camino. El que cuida su andar tendrá menos problemas. Ahora recuerda que este libro de Proverbios no es un libro de promesas, sino de principios. Son principios. No está diciendo Salomón que los que hacen el bien, los que buscan a Dios, los que siguen el camino que Él ha trazado, nunca tendrán problemas. No es la promesa, no es lo que promete. Pero imagina un camino lleno de baches, como de aquí en Naranjos. Un camino lleno de baches. ¿No es cierto que los conductores que van más deprisa, sin respetar los señalamientos que hay en el camino, tienen más probabilidades de sufrir accidentes? Porque los señalamientos ahí están. Porque ese camino está lleno de baches, lleno de peligros, obstáculos. Y las personas que no piensan, las personas que actúan bajo sus propios impulsos, recibirán graves consecuencias. Pero las personas que van viendo los señalamientos que Dios ha puesto en ese camino, incluso cuando hay baches, incluso cuando se manifiestan las tentaciones, los peligros, las pruebas, podrán pasar. Quizás sí con problemas, pero no se harán tanto daño como las personas que son impulsivas, las personas que no obedecen los señalamientos. Hermanos, la razón por la que el pecado es tan peligroso es porque puede destruir nuestras vidas. Muchas veces ignoramos el peligro potencial que hay detrás de cada pecado. Y a Satanás le encanta minimizar
las consecuencias del pecado. No pasa nada. Tan solo por esta vez. Todo el mundo lo hace. Nadie se va a dar cuenta. Comenzamos poco a poco a ceder. Hasta que, hermanos, el pecado destruye. El pecado es destructivo. Pero dice Proverbios, el camino de los rectos se aparta del mal y su vida guarda el que guarda su camino. Ese camino es infinitamente superior a cualquier otro camino, porque si sigue las instrucciones, los señalamientos que Dios ha puesto, estás dirigiéndote a la Jerusalén celestial. Ese es el camino hacia donde nos dirigimos. Ese es nuestro destino. Por el contrario, para el hombre, el camino parece derecho, para el hombre natural, para el hombre pecaminoso, pero su fin es camino de muerte. Así que nosotros escogemos, hermanos. La decisión es nuestra. ¿Cuál es el camino que seguiremos? En tercer lugar, vemos también la bendición de la santidad. La bendición de la santidad. Versículo 22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Quiero que nos detengamos un momento aquí en esta frase, la primera parte del verso 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Un manantial es simplemente un pozo, un lugar, tal vez en un arroyo, tal vez un pozo, donde brota, donde nace el agua. Ese es un manantial. Y nosotros quizá no valoramos tanto los pozos o los manantiales, porque estamos en un lugar donde el agua nos llega de una forma tan fácil. Lo único que tienes que hacer es ir a Comapa y pagar la tarifa. Es lo que hacemos. Y tenemos agua. En tiempos bíblicos esto no era así. Incluso hace algunos siglos atrás, tampoco era así. Se necesitaba construir pozos. Y los pozos eran señal de riqueza. Y por eso Jacob, dice la Biblia, que tenía riquezas, porque tenía varios pozos, los mismos pozos que abrió su padre Abraham. Los pozos o los manantiales eran un símbolo de prosperidad. Porque claro que si tienes más pozos, tienes más de este recurso vital, el agua. Eso significa que si tienes mucha agua, vas a tener suficiente agua para tu ganado, para tu cosecha y para tu uso personal. El agua. Qué importante es el agua. Qué papel tan importante juega aún para nosotros el día de hoy. Y Salomón dice, manantial de vida. Un manantial de vida, un manantial de agua que brota y brota agua. Esa bendición que produce el agua en los animales, en el campo y para nuestro sustento. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Esa es la bendición de la santidad. Ser santos. Nota que habla acerca del entendimiento. El entendimiento, hermanos,
no es conocimiento. El entendimiento es otra palabra sinónimo de la sabiduría. Es sinónimo, entendimiento y sabiduría. Lo que está diciendo Salomón, hermanos, es que no se necesita solo conocimiento, se necesita entendimiento, se necesita sabiduría. No solo inteligencia, no solo conocer, entender. El entendimiento, la sabiduría es la correcta aplicación de lo que tú sabes. Hermanos, y mientras más sabemos de Dios, más tenemos que agradarle. Piensa en tu vida, en todo lo que conoces de Dios. Un pastor dijo que no tenemos que preocuparnos tanto de las cosas que no sabemos en la Biblia. Siempre va a haber como cosas difíciles en nuestro entendimiento y no tenemos que preocuparnos tanto por las cosas que no conocemos. Por las que tenemos que preocuparnos realmente son por las cosas que entendemos y no queremos obedecer. Son las cosas claras que no necesitan una interpretación muy difícil. Cosas muy claras respecto a nuestra vida, respecto a lo que Dios exige, santidad. Es muy claro. Pero hay de nosotros si no obedecemos. Hay de nosotros si solo estamos acumulando más y más información, pero no hay un entendimiento. No queremos vivir de la manera en que nosotros tenemos el conocimiento. Otro pastor dice, la vida cristiana no se trata de cuánta Biblia sabes. La vida cristiana se trata de cuánta Biblia vives. Muy cierto. No importa el conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento y no mostrar absolutamente nada de arrepentimiento. ¿Sabes? Si se trataba de conocimiento, Satanás está muy por delante de nosotros. Y los demonios. Es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Tú crees esto? Los demonios también lo creen. Ellos tienen conocimiento, mucho más conocimiento que nosotros. Los demonios también creen eso y tiemblan. Nuestro problema es que aun con el conocimiento que tenemos, no estamos temblando. No estamos temblando al conocer quién es Dios. Y somos responsables, hermanos, por nuestro pecado y por nuestra falta de obediencia. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Una persona que tiene entendimiento, una persona que es sabia, es una persona bendecida. Porque sabe cómo vivir de tal manera agradando a Dios. Nota la segunda parte, más la erudición de los necios es necedad. La erudición de los necios es necedad. El hombre necio se cree un erudito, se cree un conocedor. A los hombres necios les encanta dar consejos. Les encanta decir, mira, esto es así, esto es así. Pero son necios. No escuches a un hombre necio. ¿Y cómo sabes cuando un hombre es necio? Muy sencillo. Mira su vida. ¿Demuestra ser un cristiano? ¿Demuestra el temor de Dios? Si no demuestra un entendimiento de Dios y un deseo por obedecer su palabra, es un hombre necio. No vale la pena escuchar a una persona necia. La erudición de los necios es
su necedad. Y esta palabra, erudición, es la palabra mushar en el hebreo, que se traduce, la Nueva Versión Internacional traduce la segunda parte como el castigo de los necios es su propia necedad. Hay una bendición para los justos, para los sabios, el entendido, pero también hay un castigo, hay una maldición para el hombre necio y es su propia necedad. La palabra musar también puede traducirse como cadena. Entonces, esto nos ayuda a entender más de lo que está hablando Salomón y diría entonces, la necedad de los necios es su cadena. El hombre necio no puede apartarse de la necedad porque está encadenada a él. Nosotros tenemos un dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es un proverbio mexicano. Pero el proverbista diría algo como: no hay peor necio que el que no reconoce su propia necedad. No hay peor necio que el que cree que sabe y nunca dirá que es un necio, no se da cuenta que es un necio, pero es un necio. No hay peor persona que un hombre necio creyendo que tiene la razón. Y eso no se trata, hermanos, de circunstancias. A veces justificamos y decimos, no, es que, de hecho la psicología habla mucho acerca de esto. De cómo las circunstancias, tu entorno, de pronto forja o forma tu vida. Esto puede ser en parte cierto, pero no es totalmente cierto. No es totalmente cierto. Lo que hace la diferencia es la correcta aplicación de la palabra de Dios. Lo que hace la diferencia es el entendimiento, la sabiduría. Estamos viendo. Si eres sabio, si eres un hombre necio, eso es lo que hace la diferencia en dos personas. Dos personas pueden tener los mismos padres, pueden ir a la misma escuela, a la misma iglesia, las mismas circunstancias, las mismas situaciones, son completamente diferentes. ¿Por qué? Por las decisiones. Porque uno ama a Dios, conoce a Dios, no es perfecto, porque nadie es perfecto, pero se esfuerza en glorificar a Dios y la otra persona puede vivir como le place. Y mirando a corta distancia, para muchas personas, la persona que vive para sí mismo es la persona que les gustaría ser. Pero cuando tienes una imagen mucho más amplia, te darás cuenta que esta persona será destruida. Puede disfrutar cosas aquí en este mundo terrenal, pero cuando sea juzgado, será destruido. Hermanos, tenemos que ver la importancia de la santidad, la bendición que trae la santidad. La santidad es como el manantial de vida. Vivir correctamente, vivir de acuerdo a Dios y a lo que Él ha escrito. Y la cuarta y última cosa, hermanos, versículo 31, dice así: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. Y la cuarta y última cosa, es la plenitud de la santidad. La plenitud de la santidad. Comienza
proverbista en este versículo hablar de el hombre anciano. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Sabes? Nuestra sociedad le da mucha importancia a los jóvenes, pero no le da la debida importancia a los ancianos, a los adultos. Pero la sociedad judía entendía perfectamente que las personas más importantes eran las personas sabias, las personas ancianas. Y de hecho, esta palabra ancianos, debido a la edad, llegó a transmitir a través de ese título de anciano, transmitía el liderazgo. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia que fue Moisés con los ancianos del pueblo, habla de ancianos. Estos son los líderes, los patriarcas, personas importantes, personas influyentes, personas sabias. Pero nuevamente, para nuestra sociedad, un anciano no es alguien importante. Le dan mucha importancia a los jóvenes. Creen que los jóvenes son porque tienen fuerza, porque tienen vigor, porque tienen energía, son más valiosos que los ancianos, pero bíblicamente es lo opuesto. De hecho, unos proverbios más adelante, en Proverbios capítulo 20, versículo 29, dice así, nota Proverbios 20, 29, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Esto es cierto, pero la hermosura de los ancianos es su vejez. Un anciano. Ahora, Levítico capítulo 19 y versículo 32 también dice, delante de las canas te levantarás. Ahora habla de honrar a los ancianos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Nota cómo habla acerca de las canas. Y podemos entender, ¿verdad? Que cuando Salomón dice corona de honra es la vejez, está hablando de las canas. ¿De acuerdo? Las canas que eran simbólicamente para Salomón, está hablando del sentido figurado, como una corona. Las canas eran valoradas en aquel tiempo. El día de hoy, ¿verdad? No es así. El día de hoy envidiamos a las personas que llegan a mediana edad y no tienen canas. Incluso a través de los productos de belleza, ¿verdad? No queremos tener canas, porque llegamos a creer que las canas de alguna forma representan el dolor de la vida, las dificultades de la vida. Por alguna razón también las mamás le decían a sus hijos que fueron ellos los que se sacaron las canas, ya está, de color, ¿verdad? Canas verdes. Pero para nosotros las canas es como esa persona ha sufrido. Es el concepto que tenemos. Bíblicamente no. Bíblicamente las canas representaban sabiduría. Ahora, no estoy diciendo que una persona que no tiene canas es una persona necia o que no sabe, y una persona que tiene muchas canas es una persona con mucha sabiduría. Porque tienes jóvenes que son muy prudentes y muy sabios, y tienes ancianos que son necios. Pero para Salomón, una persona que había vivido lo suficiente en años de vida, era una persona que había pasado tiempo con la palabra de Dios. Más años de vida representan más años estudiando la palabra de Dios. Porque recuerda, para el judío,
Su vida se centraba en la palabra de Dios. Si tienes más años, por ende, debiste haber pasado más tiempo estudiando la palabra de Dios, más tiempo conociendo de Dios, con más experiencia, tanto buenas como malas. Y de los errores se aprende. Y es lo que está diciendo Salomón. No está alabando simplemente el color de las canas, está alabando la sabiduría. La sabiduría de un hombre con suficientes años de vida que ha acumulado conocimiento de la palabra, conocimiento de la vida y experiencia que puede transmitir a la próxima generación. Y Salomón dice, es corona. Esas canas son como una corona de honra. Y aprendamos, hermanos, a ver a las personas mayores como personas que pueden a nosotros aportarnos sabiduría. Una de las cosas que me ha encantado en estos miércoles que estamos escuchando los testimonios de hermanos es, bueno, todavía no hemos escuchado a ningún joven, ¿verdad? Pero sí hemos escuchado a varios hermanos y hermanas con una trayectoria, ¿verdad? Advirtiendo mucho a los jóvenes. Y me encanta eso, ¿verdad? Que podemos abrir nuestros corazones. Que podemos decir francamente a la iglesia, hermanos, sobre todo jóvenes, yo tuve esta lucha, yo me aparté del Señor, yo tuve una época de rebeldía en mi vida y era infeliz. ¡Qué gran aporte! Es para los jóvenes escuchar el consejo de hombres. Recuerda que no son perfectos, que han tenido errores, pero son sabios. Que pueden decir, yo te aconsejo esto. Nunca te apartes de Dios. Nunca te apartes de la iglesia. Sigue comprometido con Dios y con la iglesia. Espera en el Señor. Confía en sus planes. Eso es algo valioso. Corona de honra es la vejez. No estoy diciendo que todos los hermanos, ¿verdad? Son viejos, los que han dado testimonio, para nada. Pero digo que es muy bueno y saludable para todos escuchar el consejo de otros. Entonces, hermanos, si quieres envejecer, asegúrate de vivir una vida santa. Para envejecer bien. Porque hubo muchas personas que Dios los escogió para hacer cosas grandes, pero por su pecado acarrearon la maldición de Dios, que Dios acortara sus días. Una persona que vive en santidad es una persona útil para Dios. Y Dios puede preservar a esa persona por más tiempo porque vive en santidad y es útil para Dios. Por el contrario, una persona que no es santa, una persona que solo está aparentando en la iglesia, una persona que vive lleno de pecado, ¿qué utilidad tendrá para Dios? Dios podría acortar sus días, al igual que lo hizo con Sansón y muchos más en la historia bíblica. La pregunta es, ¿quieres vivir muchos años? Vive en santidad. Recuerda, esto no es una promesa. No estoy diciendo que si tú te esfuerzas y vives para Dios, tiene Dios que darte 100 años. Pero estoy diciendo que puede ser útil para Dios. Dios puede concederte, si es su voluntad y por su gracia, muchos años de vida. Hermano, una vez más, tenemos que llevar todo esto a Cristo.
Tenemos que recordar que todos estos versos nos hablan, nos recuerdan de Cristo. Hay una necesidad muy grande en nosotros, una necesidad de santidad. ¿Sabes? Ninguno de nosotros podría alcanzar la santidad, sino solo a través de Cristo. A través de Cristo podemos nosotros ser santos. ¿Y cómo vivimos en santidad? El camino de la santidad no es tan difícil. Pedro dijo, nos ha dejado sus huellas, para que simplemente nosotros la sigamos. Y no solamente nos dejó sus huellas, Él nos dejó su espíritu en nuestros corazones, para seguirle, para honrarle, para comprometernos con Él. Él promete una bendición. ¿Te acuerdas lo que decía acerca del manantial? Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ahora Jesús fue un joven. Jesús no fue un anciano. Jesús, no estoy seguro si tuvo canas o no lo sabemos. Él tenía 33 años de edad cuando murió. Pero él fue la persona más sabia que guió a todo el pueblo a vivir sabiamente. Hermanos, y tenemos una gran responsabilidad nosotros. La primera cosa, hermano, es busca la santidad en tu vida. Busca la santidad en tu vida. Recuerda, sin la santidad nadie puede ver al Señor. Busca la santidad. Reconoce la bondad de Dios, pero también su santidad y su deseo de santificarte a ti. En segundo lugar, no ignores los señalamientos que Dios te ha puesto en el camino. Ese camino tiene señalamientos. En la Biblia puedes encontrar esos señalamientos. Léela, medita en ella. Tercer lugar, no seas sabio en tu propia opinión. No seas un necio, encadenado a tu propia necedad. Sé un hombre entendido. Y en cuarto lugar, escucha a personas sabias, a personas maduras que Dios ha puesto en tu vida. Escúchalos. Dios nos ha dado a personas sabias, pero sobre todo Dios nos ha dado, hermanos, su palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo, por esta oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, y reconocemos que no son nuestros méritos, sino el sacrificio de Jesucristo, el que nos ha traído aquí. Por favor, ayúdanos, Dios, danos entendimiento, danos de tu gracia para regresar a nuestras casas y obedecerte. No permitas que esto sea solo información. Produce en nosotros un arrepentimiento, un cambio real, sustancial en nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo, por las oportunidades para honrarte que nos has permitido tener. Y oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quisiera antes de pasar el tiempo, dejarlo a hermano Ángel, compartirles que el día de hoy en la mañana ya fuimos y establecimos en la misión, a la iglesia, el tabernáculo en Altamira,